Bueno, buenas noches a todos. Agradecemos nuevamente pues acompañarnos a esta actividad académica de la Asociación de Perinatología y Medicina Materno-Fetal del Valle del Cauca. El día de hoy nos acompaña la doctora Virna Patricia Medina. Virna es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle. Es especialista en cuidado intensivo también de la Universidad del Valle. Es docente de posgrado de la Universidad del Valle y de la Universidad Libre de Cali. Pertenece a la línea de cuidado crítico obstétrico del Comité de Salud Materno-Fetal de FECOLSOP y es ginecóloga intensivista en la clínica Imbanaco de Cali. Virna, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte por acá en tu casa nuevamente. Mil gracias por aceptar esta invitación y bueno, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Muy buenas noches para todos. A esta hora pues ya está uno bastante golpeadito por el trajín del día. Entonces, como estamos realmente en confianza, vamos a intentar hacer una actividad interactiva si la tecnología no nos traiciona el día de hoy. Y si no, pues lo haremos de manera magistral utilizando el plan B. Entonces, a continuación, les voy a colocar en el chat las instrucciones que tienen que hacer para poder unirse al juego. Más que una charla, ojalá nos resulte el plan A, es poder hacer la revisión del tema de una manera interactiva, ¿sí? Para poder aprender a utilizar las herramientas de reconocimiento y el manejo inicial que deberíamos darle a una paciente que llega con un cuadro de sepsis. Entonces, no van a tener que saltar de página en página, de una a la página donde están las diapositivas. La idea es que en el dispositivo en el cual están conectados, sea el iPhone, la tableta, el computador, etcétera, el celular, ustedes busquen la página que se llama en su navegador, como buscan cualquier cosa en internet, joinmyquiz.com. Ya se los voy a colocar aquí en el chat. Listo, ya les voy a compartir pantalla para poder darles el código. El código es 914151. Como lo ven ahí en pantalla, me pueden confirmar si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Virna, sí se ve. Listo, perfecto. Vamos a esperar entonces que se vayan uniendo. La idea es poder unirse al juego. Si bien los que no se unan van a poder ver la presentación, pues se va a hacer un poquito tedioso cuando lleguemos a las preguntas porque pues no las van a poder visualizar, sino que van a poder visualizar solamente ya el resultado, la tabla de líderes y las respuestas correctas. ¿En qué consiste el juego? Vamos a ir mirando la presentación y van a salir unas preguntas las cuales ustedes van a visualizar en el dispositivo. Va a haber preguntas tipo encuesta, tenemos preguntas de opción única, tenemos también preguntas de escribir, tenemos preguntas también de seleccione una o varias respuestas y ese tipo de preguntas en el enunciado pues les va a hacer la aclaración. Ustedes van a seleccionar la respuesta de la pregunta que consideren y van a tener inmediatamente la retroalimentación de si la respuesta que eligieron fue correcta o no. Y con base en esa pregunta vamos a aclarar inmediatamente el concepto como tal para que lo podamos aplicar en la parte práctica de las pacientes que nos lleguen de aquí en adelante con probables cuadros sépticos.
Entonces voy a intentar yo también hacerlo aquí en el celular. Si alguien tiene duda o tiene dificultad para unirse al juego, por favor me lo hace saber. Bueno, hasta el momento veo 143 personas, estamos en la reunión y se han unido 44. Entonces les repito el código. En el chat van a encontrar las instrucciones para unirse. El código es 914151. Bueno, la dinámica del juego consiste obviamente en responder de manera correcta o acertada en el menor tiempo posible y el sistema les va a asignar de manera automática puntos dependiendo pues de si lo hicieron correctamente y de manera rápida. ¿Listo? Adicionalmente, cada pregunta tiene un temporizador, entonces la idea es responder dentro del tiempo pues estimado para cada pregunta. Vamos a dar unos 3 minuticos más para las personas que se quieran unir y vamos a dar inicio. Bueno, allí el anfitrión está colocando en el chat la manera para unirse para las personas que acaban de ingresar. En 2 minuticos damos inicio.
Veo que Virgilio levantó la mano. Ya no levantó la mano. Virgilio, puedes escribir en el chat si tienes alguna inquietud. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Las personas que vayan ingresando pueden irse uniendo al juego con las instrucciones que están en el chat. ¿Listo? Tenemos 92 personas pues en el juego. Vamos a dar inicio. Repito rápidamente la dinámica. Van a ver en sus dispositivos la presentación y también las preguntas. Ustedes simplemente van a leer la pregunta y van a seleccionar la respuesta que creen correcta. El sistema les da una retroalimentación inmediata de si eligieron la respuesta correcta o no. Y a nivel de la pantalla grande, pues vamos a mirar tablero de líderes y demás, pero la idea es que sigamos en la misma pantalla para ver la secuencia de la presentación, vayan participando con las preguntas y vamos reforzando o aclarando los conceptos como tal que se plantean en cada una de las preguntas. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces, ¿listos? Bueno, muy bien. Entonces, para entrar en materia, no vamos a hablar de epidemiología ni de nada de estas cosas, vamos de una vez a mirar nuestro primer caso. Es una paciente gravidad 1/0 con un embarazo de 14.1 semanas que consulta por dolor pélvico y sangrado vaginal escaso no fétido. Ingresa con estos signos vitales: una tensión arterial de 104/60, una frecuencia cardíaca de 101 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una temperatura de 37.4 grados centígrados, una saturación de oxígeno del 97%. Se queja de un leve dolor a la palpación de hipogastrio, el cervix está cerrado, no se evidencia sangrado activo como tal, el Glasgow es de 15-15, el llenado capilar es de menos de 3 segundos y pesa 65 kilogramos. Entonces, cuando uno recibe una paciente en el servicio de urgencias y empieza a pensar que pueda estar séptica o no, generalmente hay herramientas propuestas para la población general que se extrapolan a la paciente embarazada con peros o sin peros para poder saber si realmente la paciente cursa con un proceso infeccioso. Entonces, una de ellas en el proceso de evolución de las definiciones de sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria, ¿cierto? Que es, tiene unas variables que son clínicas y otras variables que son paraclínicas. Dentro de las variables clínicas está la temperatura, que si es mayor de 38 o menor de 36, estaría como un criterio de síndrome de respuesta inflamatoria. La frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, no es la frecuencia cardíaca mayor de 100, que es la que conocemos como taquicardia en el contexto de semiología, sino que para respuesta inflamatoria es frecuencia cardíaca mayor de 90. Y frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto. Estas son las variables clínicas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y hay obviamente variables paraclínicas, pero para eso tendríamos que tener un hemograma y unos gases arteriales. ¿Qué miraríamos en los gases arteriales? Miraríamos la presión arterial de CO2, que debería estar por debajo de 32, y en el hemograma miraríamos los leucocitos. Si están por encima de 12.000 o por debajo de 4.000, también cumplirían el criterio. ¿Cuándo digo yo que la paciente está en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cuando cumple 2 o más criterios. Pero ¿cuál es el pero que tienen los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria? Son los siguientes: es que los cambios fisioadaptativos de la embarazada hacen que muchos de ellos se alteren. Entonces, por ejemplo, hacia el tercer trimestre, los leucocitos de la embarazada pueden estar perfectamente en 12.500, 13.000 y ser algo esperado para ese momento.
Generalmente la frecuencia cardíaca también se aumenta entre 10 a 15 latidos por minuto. Y miren que todos los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria tienen la superposición con la fisiología del embarazo, excepto la temperatura. Entonces, si bien es una herramienta que podríamos utilizar como para tamizar y decir, esta paciente está en síndrome de respuesta inflamatoria, algo le pasa, tiene sus peros y hay que saber dónde ubicarla y cuándo evaluarla. Entonces, la primera pregunta dice, ¿tiene esta paciente síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? De acuerdo a esos signos vitales que ven en pantalla. Bueno, cada uno va a recibir su retroalimentación. Yo les voy a contar. Tuvimos 42 personas que dicen que no, 31 personas dijeron que sí y 2 dijeron no sé. Entonces, cuando vamos a los signos, solamente tendríamos que evaluar la parte clínica. Frecuencia cardíaca mayor de 90, la cumple, tendríamos un punto. Frecuencia respiratoria de 18, realmente es mayor de 20, no lo cumpliría. Y temperatura tampoco, es decir, tiene un criterio de los que acabamos de exponer y por tanto la respuesta correcta sería no. Muy bien. Entonces, esa fue de las primeras herramientas que apareció para el reconocimiento de sepsis. Vamos entonces a mirar con la evolución y en 2016 sale el consenso de sepsis 3, donde nos empiezan a hablar de lo que es Quick SOFA-SOFA. El Quick SOFA-SOFA, como todas las intervenciones de reconocimiento y de manejo de sepsis, las extrapolamos de la población general. Entonces, esta es la propuesta como tal para la población general. Es que si un paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, una tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio o un estado mental alterado con un Glasgow menor de 15, al encontrar 2 o más, probablemente ese paciente se encuentra séptico y adicionalmente requiere una monitorización mucho más estricta. Cuando esta herramienta sale en 2016, volvemos a lo mismo. Las embarazadas se comportan diferente, tienen unos cambios fisioadaptativos que hacen que probablemente esto no sea real. ¿Cuántos no hemos tenido en la consulta pacientes con tensión arterial sistólica 80-50 y la señora está perfecta? Entonces, se hicieron algunas modificaciones por algunas sociedades y sale el concepto o el consenso como tal de SOMAMS, donde le hace unas modificaciones al Quick SOFA para poder aplicarlo en la población obstétrica. Esas modificaciones son las que van a ver en la diapositiva siguiente y son estas. Entonces, la sistólica que para la población general era 100, para poder puntuar en la población obstétrica tiene que ser menor de 90. La respiratoria, que para la población general era 22, para la obstétrica es 25 o más, es decir, mayor o igual a 25 respiraciones por minuto. Y el estado mental, pues alerta o no alerta, ese definitivamente sí no cambia. Entonces, para resumir, el Quick SOFA para la población obstétrica sería el que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Tensión arterial sistólica igual o menor de 90 milímetros de mercurio, un estado mental alterado, que en general es cualquier estado mental alterado, y frecuencia respiratoria mayor o igual a 25. Con 2 o más, la paciente tiene un Quick SOFA positivo y esto se correlaciona de manera estrecha con el pronóstico o la evolución que la paciente podría mostrarnos en las horas subsiguientes. Es decir, que la paciente se encontraría en una disfunción orgánica que amenaza su vida, porque como ven, tendría o la parte vascular
o la parte neurológica o la parte respiratoria alterada, lo cual nos indicaría compromiso de órgano, obviamente causada por una respuesta de huésped no regulada a la infección, y es mandatorio que miremos dónde la vamos a cuidar y dónde la vamos a monitorizar. Entonces, hasta este momento, en 2016, se preguntaba si es que el Quiksofa vino a desplazar la herramienta de respuesta inflamatoria sistémica. Y en junio de ese mismo año sale un artículo donde la respuesta es no. No lo desplaza, no es que ya vamos a dejar de utilizar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y nos vamos a quedar con Quiksofa, sino que probablemente son dos herramientas, una que es el CIRS, que probablemente nos coge gran cantidad de población con probable diagnóstico de sepsis, y Quiksofa un poco más específico, que nos va a seleccionar de esos pacientes cuáles requieren un cuidado o una monitorización mucho más estricta en una unidad de cuidado intermedio o en una unidad de cuidado intensivo. Es decir, que hasta el momento hemos revisado dos herramientas que podríamos utilizar. Siguiente pregunta. Quiksofa obstétrico, ¿no? No Quiksofa población general. Bueno, tablero de líderes, Merlín dice que va siendo el primero. Aquí respondimos 33 personas, alcanzaron a responder con un Quiksofa de 0, que es la respuesta correcta. Pues recuerden, tensión arterial sistólica menor de 90, que en este momento la paciente no la tiene. Tendríamos una frecuencia respiratoria de 18 con criterio obstétrico de 25 y un Glasgow normal. Es decir, no cumple ninguno de los tres criterios y por ende el Quiksofa de modificación Somans para esta paciente sería 0. Entonces, llegaron los exámenes de esta paciente. Leucocitos de 12.100, neutrófilos de 72%, linfocitos de 21%, una hemoglobina de 12.1, un volumen corpuscular medio de 83, unas plaquetas de 169.000, un uroanálisis normal y el bebé está vivo, 148 por minuto y se evidencia un hematoma retrocorial. Muy bien, cuando ya nos llegan los exámenes, entonces podemos evidenciar que ese único criterio que era la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Que era de 101 por minuto, ya lo sumamos con los leucocitos que eran 12.100. Y en ese contexto, entonces ya nuestra paciente cumpliría dos criterios de síndrome de respuesta inflamatoria y la respuesta correcta es sí está con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esta paciente empieza uno a preguntarse por qué la paciente ha montado una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, algo pasa y el deber nuestro es saber qué es lo que está pasando. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿está la paciente infectada?
39 personas dijeron sí, 23 personas dijeron no y 15 dijeron no sé. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, donde ustedes van a definir cuál de estas entidades podría explicar que la paciente estuviera en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta es de una o varias respuestas. Colocaron infección urinaria, 39 personas, hemorragia posparto 23 y edema pulmonar. Entonces miren cómo la intención de la pregunta va encaminada, es que cuando yo tengo una paciente en respuesta inflamatoria, no necesariamente la causa de esa respuesta inflamatoria es infección. Si yo logro empalmar que la respuesta inflamatoria está asociada a infección, en ese caso la paciente está séptica. Pero como ven las opciones, una paciente con infección urinaria puede estar en respuesta inflamatoria y en este caso se llamaría sepsis de origen urinario. Una paciente en hemorragia posparto, si vamos solo a los criterios clínicos, podría estar taquicárdica, taquipneica, cumpliendo 2 criterios de respuesta inflamatoria, pero esta paciente no está infectada. Lo mismo sucede con las pacientes en edema pulmonar, por ejemplo, el edema pulmonar secundario a preeclampsia. Lo mismo sucede con las pacientes de embarazo ectópico roto que tienen compromiso hemodinámico y puede pasar también, o puede una paciente con tromboembolismo montar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el hecho de que yo tenga la paciente en síndrome de respuesta inflamatoria no puedo asegurar que esté infectada. Simplemente tengo que averiguar cuál es la causa de la respuesta inflamatoria sistémica que tiene la paciente. No es normal estar en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Algo le pasa a la paciente y estas pacientes deberían tener al menos un periodo de observación y de análisis para poder determinar cuál es la causalidad de encontrarse en esta situación. Entonces vamos a olvidarnos del caso 1 y vamos ahora al segundo caso. El segundo caso es una paciente grávida 3 cesáreas 1 abortos 1 con un embarazo de 28.3 semanas, es hipertensa crónica manejada con alfa-metildopa 500 miligramos cada 6 horas y consulta por malestar general y cefalea, con una intensidad de dolor en la escala visual análoga de 6/10. Ingresa con estos signos vitales: tensión arterial de 110/56, frecuencia cardíaca de 118 por minuto, una frecuencia respiratoria de 25 por minuto, una temperatura de 36,9, saturación de oxígeno de 95%, manifiesta leve dolor a la palpación de hipogastria, el bebé se encuentra vivo con una frecuencia cardíaca fetal de 163 por minuto, el cervix está cerrado, no tiene ningún tipo de pérdidas vaginales, el Glasgow es de 15-15 y tiene un llenado capilar menor de 3 segundos.
62 personas describen que sí y la respuesta correcta es sí. Frecuencia cardíaca mayor de 90 y frecuencia respiratoria por encima de 20. Bueno, entonces ya podemos, ya sabemos pues cómo utilizar la herramienta de síndrome de respuesta inflamatoria. Vamos a la siguiente pregunta de identificación. Quixofa en esa paciente. Quixofa somans, es decir, Quixofa obstétrica. ...34 personas dijeron 1, 31 personas dijeron 2. Entonces vamos a repasar el concepto de Quixofa propuesto por Somans, que es el modificado para la población obstétrica, y tendríamos tensión arterial menor de 90, no, la sistólica no. Tendríamos frecuencia respiratoria de 25, sí, porque es 25 o más, y Glasgow 15-15 normal. Entonces cumpliríamos con un solo criterio y la respuesta correcta sería, tiene un Quixofa de 1. Es decir, que hasta el momento algo le pasa, probablemente no está tan severamente enferma, pero tampoco se puede ir para la casa. Tenemos que mirar por qué está en esas condiciones. Bueno, esta paciente hasta el momento no tiene signos de hipoperfusión clínica. Recuerden que yo clínicamente puedo monitorizar si a esa paciente no le está llegando oxígeno a los tejidos con el gasto urinario, que no nos lo reportaron, con el sensorio, que en el caso de esta paciente es 15/15, y con el llenado capilar. Ya la parte paraclínica, que no la tenemos en el momento a corto plazo en el ingreso, pues la podremos evaluar, la hipoperfusión paraclínica, pero cuando ya tengamos exámenes, pero hasta el momento ni le hemos tomado ni nos ha llegado ningún resultado. Entonces es importante, después de que yo detecte como ese tamizaje de que algo pasa con la paciente, preguntarme si esta paciente evidencia hipoperfusión clínica. Llegaron ahora sí los exámenes, porque aquí somos muy rápidos, y tenemos leucocitos de 15.200, neutrófilos de 82%, una hemoglobina de 14,5, un volumen corpuscular medio de 85, unas plaquetas de 121.000. Un uroanálisis que está contaminado y se le hizo una ecografía al bebé, el crecimiento fetal es adecuado, y la frecuencia cardíaca es de 168 por minuto. Entonces ya vamos viendo que generalmente cuando una paciente llega a urgencias no le falta el hemograma y el uroanálisis, que es lo que estamos viendo en este momento. Y ya vemos que hay una leucocitosis con neutrofilia y adicionalmente una trombocitopenia. Bueno, esas son las dos herramientas que teníamos hasta 2016. Ya ahora, en 2020, el grupo de California propone y hace como un híbrido entre lo que llevábamos para poder evaluar la sepsis materna. Y es lo que encontramos en la página
del grupo de California. Si ustedes escanean este código, inmediatamente los va a llevar a la página, al ítem de sepsis materna, donde pueden hacer posteriormente pues la revisión de todas las herramientas que ellos le brindan a uno allí para el contexto de diagnóstico y tratamiento de sepsis materna. Entonces, la propuesta es que la aproximación de este tipo de pacientes la hagamos en 2 pasos. El primer paso consta de que yo pueda tomar los signos vitales de la paciente y pueda al menos hacerle un hemograma. Es decir, sería el tamizaje inicial de la sepsis. ¿Con qué criterios? Temperatura igual a los que tenemos en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, mayor o igual a 38 o menor de 36. Pero miren cómo el concepto de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria que proponen es diferente. Frecuencia cardíaca mayor de 110 por minuto, sostenida en 15 minutos, y respiratoria mayor de 24 por minuto, sostenida por 15 minutos. Y cuando llegue el hemograma, lo que voy a mirar son leucocitos mayores de 15.000 o menores de 4.000 y bandas mayores de 10%. Si yo encuentro 2 o más de estos criterios que les acabo de describir, la paciente tiene un tamizaje inicial de sepsis positivo. E iríamos entonces al segundo paso. El segundo paso es donde yo ya voy a confirmar el cuadro séptico de la paciente y el objetivo es buscar lesión de órgano blanco. Entonces debo pedir al menos el hemograma, que ya lo teníamos, pruebas de coagulación, un panel metabólico que incluya bilirrubinas y creatinina y un ácido láctico venoso. Y desde el punto de vista clínico, debería estarle vigilando a la paciente la diuresis, la pulsoximetría y su estado neurológico. Cuando complete los 2 pasos, debo ser capaz con los resultados de definir si uno o más de los sistemas u órganos de la paciente están comprometidos. Entonces, en la parte neurológica voy a buscar cualquier tipo de alteración, agitación, confusión o no respuesta. En la parte cardiovascular, hipotensión persistente a pesar de líquidos endovenosos, donde la tensión sistólica es menor de 85, la media menor de 65, o que haya un cambio brusco de la sistólica y caiga más de 40 milímetros de mercurio. En la parte renal, creatinina mayor de 1.2 o duplicación de ella, y un gasto urinario de menos de 0.5 cc kilo que se sostenga por 2 horas. En la parte respiratoria, el requerimiento de cualquier soporte ventilatorio, sea invasivo o no invasivo, PAFIs menores de 300, y en la parte de coagulación, plaquetas menores de 100.000 y alteración de los tiempos de coagulación. En la parte hepática vamos a mirar bilirrubinas mayores de 2 miligramos de decilitro y el ácido láctico con el mismo criterio de corte, 2 milimoles por litro, en ausencia de trabajo de parto, porque las pacientes en trabajo de parto pueden hacer elevación del lactato. Entonces miren la salvedad, que es importante saber en qué contexto estoy con mi paciente. Con uno o más debo ser capaz de colocar mi paciente en una de estas 4 triángulos. Si todos los criterios son negativos, la paciente puede tener un riesgo alto de sepsis, debo seguir supervisión y revaloración. Si la paciente tiene uno o más criterios positivos de los que vimos, se define como una paciente séptica e inicio el manejo de la paciente. Antibiótico, líquidos endovenosos, toma de cultivo, monitorización estricta y definir dónde la voy a cuidar. Si ya inicié mi proceso de reanimación y la paciente persiste hipotensa, es decir, con tensión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, en el contexto de infección, esa paciente ya se llama choque séptico y probablemente ya requiere intervenciones adicionales como dar tono vascular y determinar si el gasto cardíaco está bien o no para apoyarlo con inotrópico. Y es muy importante tener esto en cuenta, que el ácido láctico se eleva en el trabajo de parto. Entonces, si tenemos una paciente con sospecha de sepsis, pero además está en trabajo de parto, el ácido láctico tenemos que saber dónde lo colocamos. Tenemos que seguir la vigilancia, probablemente repetir el lactato y verificar la tendencia y seguir la reanimación volumétrica. Entonces,
Esta como tal es la propuesta del Grupo de California, la más reciente con respecto a reconocimiento de sepsis materna. Y lo que se describe es que si uno la aplica de una manera juiciosa, vamos a tener menos casos de sepsis perdidos, pero también menos casos de falsos positivos. Y en los estudios que revelan es que la sensibilidad es del 97% y la especificidad es del 99%, lo cual sería una herramienta que valdría la pena utilizar y mirar cómo la podemos adaptar en el contexto de este tipo de pacientes. Bueno, 40 personas responden que sí utilizan en su hospital o en sus servicios de obstetricia el sistema de alerta temprana para paciente obstétrica, 9 no y 16 no saben. Entonces, es importante tener estrategias de monitorización de nuestras pacientes obstétricas, porque saber que una paciente está séptica cuando hace fiebre, tiene 120 de cardíaca, 25 de respiratoria y además tiene 70-30, pues probablemente ya llegamos tarde. Entonces, el objetivo de estos sistemas de alerta temprana es poder de una manera anticipatoria saber que esa paciente no se encuentra bien y que puede ir hacia un profundo deterioro. Entonces vamos ahorita a jugar un poquito con las hojas de alerta obstétrica temprana. Sale inicialmente como una propuesta del Royal College de Reino Unido. Se han hecho algunas modificaciones, algunos ajustes, entonces vale la pena revisar la literatura y mirar cuál de esos voy a adaptar en mis servicios de ginecobstetricia para la monitorización de mi paciente. Entonces, ya llevamos la paciente en ese contexto que vimos. Si yo les dijera a ustedes que me hagan una propuesta de monitorización o que yo soy la jefe del servicio y que necesito saber cada cuánto voy a monitorizar la paciente que venimos tratando, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, es heterogéneo, sin embargo, la mayoría dice que la va a monitorizar cada hora. 16 personas la monitorizarían cada 2 horas, 5 personas cada 3 horas y 2 personas cada 4 horas. Y cada una tendrá sus razones, ¿cierto? Pero este tipo de sistemas también permite que todo el equipo hable el mismo lenguaje y que sea el mismo argumento para poder decir es mejor cada hora por esta razón y por esta razón. Entonces vamos a mirar un poquito de qué se tratan los sistemas de alerta temprana. Básicamente son este tipo de herramientas que ven en el dibujo, donde se evalúan variables clínicas, puramente clínicas, es decir, lo podríamos hacer en la alta complejidad, en la baja complejidad, en el área rural. Y evalúa las variables de signos vitales con los cuales monitorizamos los pacientes, que son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la diastólica, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación. Cuando yo decido adaptar el sistema a mi institución, puedo hacerlo de manera gradual mientras entreno al equipo y podría ser inicialmente una evaluación cualitativa, es decir, cuántas celdas amarillas y cuántas rojas
me dio en la monitorización de esa paciente y posteriormente avanzar a la evaluación cuantitativa, donde ya realizando una sumatoria de puntos, todos podemos hablar el mismo lenguaje y sabemos en qué momento debemos llamar al médico, si debe responder inmediatamente y cuáles serían las intervenciones iniciales que tendríamos que aplicarle a esa paciente. Entonces, este es uno de los modelos, es probablemente uno de los más utilizados, donde ustedes ven, por ejemplo, la frecuencia respiratoria tiene una fila que puntúa en rojo, otra en amarillo y otra en blanco. Entonces, blanco es normal, rojo es alerta y amarillo es algo pasa, pero por favor no descuide la situación. Y así con cada una de las variables. Entonces, no es que enfermería ahora tenga que hacer más trabajo, no, probablemente no. Lo que va a hacer es que va a colocar en cada columna, va a ser el momento de su monitorización y va a aplicarlo en esta hoja. Y al final debe poder definir cuántas celdas amarillas y cuántas celdas rojas encontró al valorar esa paciente. Entonces vamos a hacerlo utilizando no la plantilla, porque obviamente es muy grande y no lo van a poder ver en su dispositivo, sino que lo hemos trasladado a esta tabla donde vemos las variables con valores normales, las variables que generarían una alerta o una celda amarilla y una celda roja. Entonces, aquí al final de la diapositiva les coloqué los signos vitales. Entonces, tomémonos un momentico para poder saber si esta paciente tiene todos sus valores normales o cuántas celdas amarillas usted detectó o cuántas celdas rojas detectó según la asignación de estas variables. Se las voy a leer. Tensión arterial, bueno, vamos a empezar en orden. Respiratoria de 25, saturación de oxígeno de 96, temperatura 37,3, tensión arterial sistólica 110, tensión arterial diastólica 56, frecuencia cardíaca 118 y respuesta neurológica alerta. Entonces ya todos los pudimos ubicar, ¿cierto? Entonces vamos a responder la siguiente pregunta. Entonces miren que a pesar de tener una herramienta donde se supone vamos a colocar los signos vitales según las celdas que nos están diciendo, se presenta algo de heterogeneidad. Sin embargo, la mayoría encuentra que son 2 alertas amarillas, lo cual es la respuesta correcta. Ahora imagínense ustedes si no tenemos una herramienta que haga homogénea la evaluación del paciente. Entonces se vuelve mucho más complejo, ¿sí? Entonces la idea es jugar y aprender a utilizar la herramienta de manera cualitativa. Entonces teniendo en cuenta que para esta paciente son 2 alertas amarillas, ¿sí? Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es la conducta? ¿Qué hace usted cuando en una hoja de alerta obstétrica encuentra 2 celdas amarillas? La mayoría respondieron 35 personas, valoración por el obstetra y monitorización. Entonces, lo que nos da la herramienta como tal es el lineamiento.
¿cierto? Entonces nos dice 2 alertas amarillas o una alerta roja, por favor llame a la obstetra y repita la observación o la monitorización en 30 minutos. Entonces, si es solo una alerta amarilla, lo que hace la enfermera es repetir la observación en 30 minutos. Pero si ya tengo más de 2 alertas amarillas o más o igual a 2 alertas rojas, la revisión tiene que ser ya y hay que llamar al ginecobstetra de manera inmediata. Y la monitorización pasa a ser cada 15 minutos. Entonces son formas o son herramientas que le permiten a uno coordinar el trabajo en equipo y dejar al lado la subjetividad de la conducta y de la evaluación. Cuando ya estamos en el proceso de implementación y hemos avanzado, entonces lo que hacemos ya es tener un puntaje. Ya no vamos a hablar de celdas amarillas y de celdas rojas, sino que vamos con respecto a esta escala que tienen ahí en su dispositivo, a ubicar los signos vitales y a darle un resultado final a la evaluación de esa paciente. Entonces, sistema nervioso central, normal, le daría 0. Saturación, está normal, 96, le daría 1. Frecuencia respiratoria, le daría 25. Aquí le daría 2 más 1, llevamos 3. Entonces ya el resto de la suma la llevan ustedes, vamos en 3. Frecuencia cardíaca 118. Tensión arterial sistólica 110. Tensión arterial diastólica 56. Temperatura 37,7. Y gasto urinario de 50 cc/hora, que estaría normal. Entonces ya pudiendo ubicar eso, vamos a averiguar qué puntaje les dio. Vamos a ver cómo estamos de aritmética básica. ¿Y cuál sería la propuesta de monitorización? Cada hora, responden la mayoría. Y allí vamos a las intervenciones como tal. Entonces, miren, si a mí el puntaje me da entre 0 y 1, yo sigo mis observaciones cada 12 horas, es decir, la monitorización cada 12 horas. Entre 2 y 3, la monitorización debería ser cada 4 horas. Si el puntaje me dio entre 4 y 5, la monitorización debería ser cada hora. Y si el puntaje me dio 6 o más, la valoración es inmediata y la monitorización está entre 30 minutos a 1 hora. Entonces es la forma como yo articulo el equipo para que todos hablemos el mismo lenguaje y no dependiendo de la escuela, de cómo se ve al ojo clínico, que son generalmente las subestimaciones que hacemos con este tipo de pacientes. Pero no es que la hoja de alerta sea mágica, sino que se requiere que esté socializada, que todo el equipo la entienda y que adicionalmente tengamos equipos de respuesta rápida, sobre todo para este tipo de pacientes con puntajes de 6 o más. Entonces, es otra de las herramientas que tenemos para poder hacer la evaluación, el reconocimiento de una manera muy anticipatoria. Y adicionalmente me dice qué hacer, ¿cierto? Entonces es muy útil porque la enfermera sabe que esa paciente que tiene un score de más de 6, le tiene que verificar la saturación para saber si va a administrar oxígeno, que la monitorización va a pasar a ser cada hora, que va a comenzar a hacer balance de líquidos y cada una de las tareas se las va proporcionando. Entonces, mientras llega el médico, la enfermera también va actuando y va interviniendo en la paciente. Esta es una de las formas de diligenciarla, ¿sí? Con puntos como se hacía antes en las hojitas de signos vitales o colocando en cada puntico el valor que se encontró en cada una de las columnas, que es un momento de evaluación de la paciente.
Vamos entonces ahora a hablar del manejo, ¿cierto? Ya sabemos que a esta paciente algo le pasa, todavía no sabemos qué es, pero ¿qué le deberíamos brindar inicialmente? Entonces deberíamos verificar el ABC, que es la parte pues de ventilación y vía aérea, empezar a pensar en cómo vamos a acceder las venas de esta paciente, monitorización del gasto urinario, la diuresis y el posicionamiento. Entonces, pacientes con úteros por encima de las 20 semanas o por encima del ombligo, ya el tenerlas en supino genera una compresión aortocava, entonces es adecuado colocarlas en decúbito lateral izquierdo o por lo menos con una cuña en el lado derecho para hacer la desviación lateral del útero. Muy bien. Catéter venoso central todavía no, porque no tenemos, pues algo pasa, pero vamos a mirar hacia dónde vamos. La evolución es la siguiente. En la siguiente hora ya tenemos 86,56 de presión, frecuencia cardíaca de 125, respiratoria de 26, temperatura de 37,8, una saturación de oxígeno de 94, un Glasgow de 15,15 y un llenado capilar de 4 segundos. Estertores basales bilaterales, leve dolor a la palpación del abdomen y una diuresis que antes estaba en 0,5, está ahora en 0,4 cc kilo-hora. Entonces, claramente, ¿cierto? Ya esta paciente, quien la ve, pues dice que está grave, que algo pasa. La respuesta absolutamente sí. Y vamos ahora a hacer el ejercicio del quick sofa. Bueno, ¿qué quick sofa les dio? Quick sofa obstétrico. 2, muy bien, 41 personas dijeron 2, está explicado por la tensión arterial sistólica que es de 86 y la frecuencia respiratoria que es de 26. Lo cual quiere decir que ingresa con un quick sofa de 1, la dejamos en observación y rápidamente hace un deterioro y esto probablemente lo que nos indica es que el sitio de cuidado y la periodicidad de monitorización tiene que cambiar con la paciente. Es una paciente que está entrando en un cuadro severo. Vamos entonces a calcular si tuviéramos estas variables, el score del sistema de alerta obstétrica. Rápidamente. Glasgow normal, saturación de 94,
frecuencia respiratoria de 26, frecuencia cardíaca de 125, sistólica de 86, diastólica de 56, temperatura de 37,8 y gasto urinario de 0,4. Aún si no tuviéramos esa variable, la pregunta es, ¿cuál sería la puntuación que usted encontraría en ese sistema de alerta obstétrico? Muy bien, mayor de 8, 24 personas. Con eso entonces mi monitorización tiene que ser en los primeros minutos, mientras inicio intervenciones, cada 30 minutos y el ginecólogo la debe venir a valorar inmediatamente o el equipo de respuesta rápida, si ya tengo este sistema en mi institución, debe llegar a hacer el apoyo de manera inmediata. Listo, entonces ya sabemos que la señora va en franco deterioro. ¿Cuántos accesos venosos? ¿De qué calibre y en dónde? Bueno, yo me les adelanté con la pregunta de accesos venosos, esta era la de hipoperfusión y con lo que teníamos de historia clínica, correcto, llenado capilar mayor de 3 segundos. Entonces aquí la intención era recordarles, es muy importante que hagamos llenado capilar a nuestras pacientes, realmente es una forma muy fácil de hacerlo y es poder determinar si esa parte microvascular funciona de manera adecuada, que en procesos como las hemorragias posparto y los procesos sépticos, pues son muy importantes. Entonces, deterioro del sensorio no tenemos Glasgow 15/15, el lactato no nos ha llegado, transaminasas tampoco tenemos, pero miren que sí la diuresis está disminuida y el llenado capilar también. Entonces, las variables clínicas son de mucha ayuda para poder determinar si el paciente está hipoperfundido, así clínicamente nos parezca que el paciente luce bien, ¿sí? Ahora sí vamos entonces a los accesos venosos. ¿Cuántos, de qué calibre y dónde? ¿Dónde le vamos a poner las venitas? Bueno, dijeron 16 o 18 antebrazo y luego 14, 16 antebrazo. Entonces, en términos generales, pacientes críticas donde yo
puedo llegar a requerir una reanimación agresiva. Los catéteres tienen que ser de un diámetro grande, deben ser idealmente cortos, deben ser 2, ¿sí? Porque no sé si también posteriormente requiera transfusión, paso de medicamentos, etcétera. E idealmente debería ser en antebrazo o en una yugular externa. Aquí ven la estandarización por colores y por números de los catéteres. Entonces yo me las aprendo por números, por colores o los dos. Y serían un 14 es naranja, un 16 es gris. El 18 es el estándar, es el que maneja habitualmente uno en pacientes en hospitalización. Y como ven, los colores pastel, el rosa, el azul clarito y el amarillo, y el violeta, que es el 26, no se utilizan en condiciones críticas de ningún paciente. Importante posicionar en decúbito lateral izquierdo y empezamos ya a buscar metas con esta paciente. Miren cómo para vía aérea yo requiero que la saturación sea mayor de 95% y para efectos de diuresis debo garantizar más o igual de 0.5 cc kilo hora. No nos sirven cc hora porque no es lo mismo una paciente embarazada de 120 kilos que orine 50 en una hora a una paciente de 50 kilos que orine 50 en una hora. Entonces, por eso siempre va relacionado con el peso de la paciente. ¿Cuáles serían entonces las intervenciones que usted no debería omitir en este momento o tiempo cero donde usted ya identifica que la paciente está séptica y va en deterioro? ¿Qué cosas no deberíamos dejar de hacer en este proceso inicial? En un servicio de ginecobstetricia, no estamos hablando que está en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en este tiempo cero, las intervenciones propuestas por la campaña de sobrevida a la sepsis son las 5 que ven allí. Administrar oxígeno, hemocultivos de inicio, medición de lactato, bolos de cristaloides, norepinefrina. En el caso de esta paciente probablemente no porque vamos a empezar volumen y es correcto, pero sí dentro de las intervenciones de esa primera hora de aproximación, sí deberíamos pensarla si la paciente no recupera rápidamente su tensión arterial. Entonces no deberíamos olvidar como ginecobstetras que ante una paciente séptica debemos medir el nivel de lactato, obtener cultivos, los que necesitemos dependiendo del cuadro clínico, administrar antibióticos de amplio espectro, y aquí tengo que hacer la salvedad de que si estoy en baja complejidad y no tengo la posibilidad de tomar hemocultivos, no debo retrasar la administración del antibiótico, pero sí debo escribir en mi remisión que coloqué el antibiótico dado que no tengo o no cuento con la disponibilidad de cultivos. Entonces el antibiótico no se retrasa por el hecho de que no tenga la disponibilidad de una toma de un cultivo. Rápidamente iniciamos la reanimación con cristaloides, buscando una meta inicial de 30 cc kilo en bolos, y si no responde rápidamente pensar en vasopresor. En las guías antes el vasopresor estaba en un segundo tiempo. Este fue uno de los cambios más importantes que hace la campaña de sobrevida y lo trae a la primera hora. Aquí vamos a ver por qué el antibiótico en la primera hora. Es en la primera hora porque miren que entre más me tardo yo en la administración de antibiótico, la probabilidad de morir de mi paciente aumenta. Y es en la primera hora en el torrente sanguíneo del paciente, no en el computador, en la hoja de papel, en el escrito, en el ordenamiento, sino en el torrente sanguíneo del paciente. Entonces, cada vez que se acuerden de un paciente séptico es en la primera hora y dentro del paciente. Y empezamos a hacer nuestras intervenciones, pero tenemos que tener un norte, y ese norte son las metas.
Muy bien, 95% más. Esa es la saturación que yo debo garantizar en una embarazada debido a su condición de gestación. A diferencia de la población no embarazada, donde probablemente yo tolere 92%, 91%, en la embarazada no es negociable la saturación. Bueno, valor crítico del lactato, entonces en términos generales utilizamos 2 milimoles por litro, es decir que mi meta tiene que ser en la paciente que tenga más de este valor, volver a aclarar ese lactato por debajo de 2 milimoles por litro. Y la razón es la siguiente. Miren cómo aquí en este estudio, en el eje de las Y está la probabilidad de sobrevivir y en el eje de las X están los días. A los 30 y a los 60 días. A los 30 días, si yo tardo en aclarar el lactato, ¿sí? Si mi lactato se aclara muy lentamente, la probabilidad de morir es mayor y lo mismo pasa con la mortalidad a los 60 días. Entonces, no es solo que el paciente nos va a morir en la UCI, probablemente el paciente egrese y egrese vivo, pero su mortalidad a los 30 y a los 60 días se ve afectada y probablemente esas son muertes que no nos enteremos y que hacen parte pues de las intervenciones que le pudimos brindar a la paciente durante su estancia intrahospitalaria. Entonces es muy importante poder conseguir el aclaramiento precoz del lactato. ¿Con qué la reanimamos? Con cristaloides en bolo, muy bien. Entonces ese concepto está absolutamente claro. No es bueno pasar grandes cantidades de volúmenes porque el endotelio está alterado y podemos hacer más daño que llevar a esa paciente a una condición mejor. Metas de tensión arterial, nuestro otro norte. A cultivos. ¿Qué cultivo le va a solicitar según el cuadro a esta paciente? Al menos un set de sangre y uno de orina buscando algo. Líquido amniótico, pues tendríamos que mirar evolución y demás porque son procedimientos ya invasivos. Secreción vaginal probablemente no aportaría nada, pues no nos aportaría mayor cosa en el contexto de este cuadro clínico. Y el líquido cefalorraquídeo, pues todavía no nos ha dado pistas para buscar líquido cefalorraquídeo. Nuestra otra meta de tensión arterial, ¿cuál sería?
bien, mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Recuerden que esta meta específicamente es extrapolada de la población general, pero en términos generales es el número que uno debe tener en la cabeza para el proceso de reanimación. Obviamente, uno hace salvedad si la paciente es de talla baja, etcétera, pero en términos generales el concepto para llevarse es que la meta de tensión arterial media es mayor o igual a 65. Pero si no tenemos quien mida la tensión arterial media, pues a veces nos enredamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, aquí esta mnemotecnia es súper fácil, es la mnemotecnia del 1, 2, 3, perdón, donde usted va a colocar una vez la sistólica más 2 veces la diastólica dividido por 3. Entonces, así no se le olvida a uno nunca y puede hacer fácilmente el cálculo de la tensión arterial media, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, una vez la sistólica más 2 veces la diastólica, todo eso dividido por 3. Muy bien, 70, 98 más 112, 210 dividido 3, 70 milímetros de mercurio. ¿Qué otros exámenes le va a pedir? Muy bien, le tendríamos que pedir todos porque unos son variables para poder hacer el cálculo del SOFA, que es un score de severidad, y poder correlacionar esa paciente qué probabilidad tiene de morir al ingreso, desde el ingreso, y la radiografía de tórax, porque si recuerdan, esta paciente tenía estertores basales, ¿sí? No nos sirve para el SOFA, pero sí tenemos que mirar qué son los estertores basales que vemos en la auscultación. Entonces, esta es la escala de SOFA y lo que uno hace es buscar los exámenes de infección, pero adicionalmente los exámenes que le permitan hacer el cálculo del SOFA completo para poder mirar la severidad y la relación con mortalidad de nuestra paciente. Entonces, pedimos su creatinina, bilirrubinas, ya teníamos hemograma, los gases arteriales para el cálculo de la PAFI y el resto es un marcador clínico, que es el comportamiento de la tensión arterial asociado o no a la necesidad de vasopresor, y el sistema nervioso central, pues si tiene deterioro o no. Entonces miren la evolución de la paciente: 90-50, 131 de cardíaca, 25 de respiratoria, febril, saturación de 92, sigue alerta con llenado capilar de 5 segundos, diuresis de 0,4, la radiografía de tórax llegó normal. El lactato es de 3.63, la creatinina de 1.23, las transaminasas están alteradas, la bilirrubina está alterada porque generalmente el valor de corte es 1.2, está hemoconcentrada, plaquetas van en descenso y la PAFI
es 89 sobre 0.28, es decir, que ya está recibiendo suplemento de oxígeno. Y la diuresis es de 0.4, como lo habíamos mencionado. Esta paciente en este momento, con 90-50, ¿qué tensión arterial tiene? Muy bien, 63 milímetros de mercurio, entonces ya no está cumpliendo metas de tensión arterial, que dijimos que a pesar de que es extrapolado a la población, en nuestro número es 65, y a pesar de los bolos de líquidos que le estamos poniendo. Entonces ya es el momento de pensar en que esta paciente necesita tono vascular y hay que elegir un vasopresor para colocarlo. ¿Cuál le colocamos? Muy bien, norepinefrina es la respuesta correcta. Y aquí vamos ya para finalizar algunos tips como tal de noradrenalina. Se puede iniciar por vía periférica, entonces en muchas de nuestras instituciones no tenemos la disponibilidad inmediata del intensivista ni de una cama en UCI. Lo que tenemos que tener en cuenta es el calibre del vaso para no hacer procesos de necrosis. Tiene dos efectos, uno alfa que es vasoconstrictor y uno beta que le da inotropía al corazón. Las ampollas vienen de 4 miligramos en 4 mililitros. La dilución habitual, aunque hay muchas, puede ser 4 miligramos en 250 cc de salina andestrosa al 5. Con esta dilución la concentración es de 16 microgramos por mililitro y la dosis es muy amplia, de 0,05 a 0,5 microgramos kilominuto. Entonces yo puedo colocarla por bomba de infusión, más o menos a 3 a 5 cc, ir haciendo un ajuste gradual. La vida media es muy rápida, entonces la respuesta la evalúa uno en minutos. Entonces, pues hasta allí hemos hecho el ejercicio de conocer cuáles son las herramientas de reconocimiento, hemos visto la importancia de tener sistemas de alerta temprana para de manera anticipatoria detectar el deterioro de nuestras pacientes y hemos podido hacer el manejo inicial, lo que nunca deberíamos dejar de hacer ante la sospecha de una paciente séptica en nuestros servicios de obstetricia. Muchísimas gracias. Bueno, Felipe. Hola, Virna. Sí, ¿Me escuchas? sí, señor. Bueno, Virna, muchísimas gracias por tu excelente conferencia, como siempre. Excelentes conferencias. Yo creo que más didáctico imposible hablar de este tema. Pues en nombre de la Asociación Vallecaucana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, pues no queda más que agradecerte por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, esperamos seguir contando contigo muchas veces más. Hemos tenido una gran asistencia, más de 230 personas nos han acompañado el día de hoy. Y yo creo que se ha logrado el objetivo que es que en las diferentes instituciones pues apliquemos las herramientas necesarias y aprendamos a dar el enfoque inicial
de la paciente séptica, ¿no? Como decías, pues la primera hora es vital y eso es lo que tenemos Correcto. que manejar y tenerlo muy clarito. Vale. No sé si tengan alguna pregunta por hacer, el chat está, si tienen alguna pregunta, pues Ya estamos ya están cansados. cansados, claro. Bueno, Irma, Recomendación aquí, de antibiótico. sí, Bueno, recomendación de antibiótico, no hay una receta como tal, depende de varias cosas, pero yo siempre les digo la mnemotecnia de las vocales, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno se pregunta es a qué ve la A de alergia, es decir, por más que usted le quiera poner a un paciente un antibiótico, si el paciente es alérgico, pues la opción no va a ser esa. La E de espectro, entonces ya dependiendo de donde usted sospeche y la cobertura que quiera dar. La I de inmunidad no es lo mismo el paciente que está inmunocompetente al paciente que está inmunosuprimido, ni es lo mismo la paciente que lleva más de 3 días en una institución hospitalaria. Entonces es muy importante poner en la mesa ese contexto del paciente, porque si lleva en nuestra institución más de 3 días ya está colonizada por los gérmenes nosocomiales, o si no la remitieron de otra institución, pero en la otra institución ya lleva más de 3 días, trae los gérmenes del otro nosocomio. La O de origen, entonces lo asociamos con la E que es de espectro, foco y espectro, y ya cuando tenemos el cultivo en la mano, pues evaluamos las resistencias que tienen los microorganismos generalmente asociadas al mal uso de antibióticos que hacemos en los diferentes pacientes. Entonces, esa sería como la aproximación inicial de antibiótico y allí poder dar cobertura dependiendo del foco. ok. Bueno, Virna, muchas gracias. Bueno, no, Realmente, pues la asociación queda a tu disposición. Muchas gracias. gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo mes con una nueva actividad académica de Perival. Mil gracias, Bueno, Virna. muchísimas gracias. Chao, que descansen. Chao.